¿Han escuchado bien lo que Trump declaró el lunes? ¿Quiere que los republicanos nacionalicen las elecciones? ¿Han escuchado correctamente? Nacionalizar las elecciones. Antes de empezar, les pido que dejen un like en este video. Eso ayuda a que los algoritmos lo recomienden a más personas. Y, por supuesto, no olviden dejar un comentario con su opinión. Tomar el control del proceso electoral en 15 estados y colocarlo bajo control republicano. Eso es exactamente lo que dijo en una entrevista con Dan Bongino, su exdirector adjunto del FBI. Los republicanos deberían decir, queremos tomar el control. Deberíamos tomar el control del voto en al menos 15 lugares. Los republicanos deberían nacionalizar el voto. Y aquí está el problema, amigos míos. Esto viola directamente la Constitución de Estados Unidos. Artículo 1, sección 4 de la Constitución dice explícitamente que los horarios, lugares y modalidades de celebración de las elecciones para senadores y representantes serán prescritos en cada estado por su legislatura. Los estados controlan las elecciones, no el presidente federal, pero a Trump no le importa. Viola abiertamente la Constitución y dice esencialmente que si los republicanos no pueden ganar equitativamente, simplemente deberían tomar el control del proceso electoral mismo. Robert Kagan, el escritor del Atlantic, dijo algo extraordinariamente inquietante en una entrevista con NPR ayer. Estamos al borde de la consolidación de una dictadura. Permítanme explicarles exactamente por qué esta situación es tan peligrosa, qué normas y leyes Trump viola y por qué todos debemos tomar esto extremadamente en serio. Comencemos con lo que nacionalizar las elecciones significaría realmente. La Constitución estadounidense establece un sistema federal donde los estados tienen el poder primario de administrar las elecciones. Es por diseño. Los padres fundadores querían que el poder estuviera disperso, no concentrado en las manos de una sola persona o un solo partido. Cada estado decide sus propios procedimientos de votación, cuánto tiempo permanecen abiertos los centros de votación, si permiten el voto por correo, cómo verifican la identidad de los votantes, cómo cuentan los votos. El Congreso puede adoptar ciertas leyes federales que modifican la forma en que los estados administran las elecciones, como hicieron con la Ley de Derechos Electorales, pero los estados todavía realmente gestionan las elecciones. Entonces, cuando Trump dice que quiere que los republicanos tomen el control del voto en 15 estados, está proponiendo esencialmente que el gobierno federal o el Partido Republicano anule el poder constitucional de esos estados de gestionar sus propias elecciones. Es manifiestamente inconstitucional. Incluso el senador republicano Rand Paul lo dijo, eso no es lo que dice la Constitución. Pero aquí está lo realmente inquietante. Trump no solo hace comentarios vagos, ya está tomando medidas concretas que sugieren que habla en serio. El 14 de enero, el FBI realizó un allanamiento en el domicilio de Hannah Nathanson, una periodista del Washington Post, en el marco de una investigación sobre si un contratista gubernamental compartió documentos clasificados. Es la primera vez que el gobierno federal allana el domicilio de un periodista para buscar pruebas de una filtración. Simultáneamente, el FBI emitió una citación al Washington Post exigiendo que produzca comunicaciones entre el contratista y cualquier otro empleado del Washington Post. Es un ataque directo contra la libertad de prensa. El Departamento de Defensa ya emitió en septiembre una nueva política mediática que condiciona el acceso de los medios al Pentágono a que los periodistas se comprometan a obtener aprobación previa para lo que publican, incluyendo información no clasificada. ¿Han escuchado bien? Aprobación previa es censura pura y simple. Y luego está Georgia. El miércoles pasado, autoridades federales ejecutaron una orden de allanamiento en la principal oficina electoral del condado de Fulton en el marco de una investigación en curso. El condado de Fulton incluye Atlanta, una ciudad de mayoría demócrata en un estado oscilante que votó por Biden en 2020.
El FBI incautó boletas electorales y otros documentos relacionados con la votación. Trump quiere hacer esto en otros estados también, incluyendo Minnesota. El mes pasado, la fiscal general Pam Bondi llegó hasta exigir acceso a las listas electorales de Minnesota como condición para restaurar el orden público en medio de las tensiones sobre la represión agresiva de inmigración de la administración. ¿Ven el patrón? Trump usa las fuerzas federales de aplicación de la ley para intimidar a los estados, para incautar sus registros electorales, para construir una base de datos nacional de votantes que luego puede usar para impugnar resultados electorales o desacreditar elecciones futuras. El Departamento de Justicia ha solicitado datos detallados de inscripción de votantes a más de 30 estados. La preocupación, según el New York Times, es que Trump podría finalmente usar los datos para relanzar mentiras de una elección robada o intentar desacreditar resultados electorales futuros. Y aquí está lo que hace esto aún más siniestro. Trump ya intentó revertir una elección. El 6 de enero de 2021 incitó a una turba a atacar el Capitolio para impedir la certificación de la elección de 2020. Llamó a funcionarios electorales estatales y los presionó para encontrar votos para él. Creó electores falsos. Todo esto está documentado, probado, y ahora ocupa nuevamente la Casa Blanca, y esta vez tiene mucho más poder porque purgó a todos los funcionarios gubernamentales que podrían resistirle y los reemplazó con leales absolutos. Robert Kagan dijo algo absolutamente escalofriante en su entrevista con Terry Gross en NPR. Dijo, no sé qué más debe hacer Trump que pararse en el techo de la Casa Blanca gritando que no tiene ninguna intención de permitir una elección justa en 2026, pero es esencialmente donde estamos ahora. Y para mí la pregunta es, ¿quién se va a levantar e impedir que esto suceda? Kagan piensa que ya estamos bien avanzados en una dictadura. Es solo cuestión de si Trump seguirá adelante y perturbará esencialmente las elecciones de 2026, lo que ha indicado claramente tener la intención de hacer ahora. Kagan dice, esto debería ser una alarma de 5 estrellas para todos. Ahora hablemos de las otras normas y leyes que Trump viola. Está Minneapolis, donde los agentes de ICE infligieron lesiones mortales a Renee Nicole Good, una ciudadana estadounidense, e hirieron de bala a Alex Preddy, un observador legal. Estos incidentes fueron capturados en video. Fueron ampliamente difundidos. No hay misterio sobre lo que pasó. ¿Y cuál fue la respuesta de la administración Trump? Ninguna pausa, ninguna contrición, ninguna aceptación de responsabilidad. Ahí se continuó moviéndose, resistiendo la responsabilidad y duplicando la negación. Y mientras tanto, Trump desplegó 2,000 agentes federales en Minneapolis, la operación de aplicación de inmigración más grande jamás realizada, transformando esencialmente una ciudad estadounidense en zona de guerra. Y luego están los aranceles. Trump impuso aranceles masivos sobre aliados, sobre Canadá, sobre Europa, sin la aprobación apropiada del Congreso. Los tribunales declararon muchos de sus aranceles inválidos porque los impuso invocando autoridades de emergencia de seguridad nacional, que son abusos del poder presidencial. Pero Trump continúa de todos modos. Ignora las decisiones judiciales. Ignora el Congreso. Actúa como si los frenos y contrapesos constitucionales no se aplicaran a él. Están las operaciones militares. Trump condujo una operación militar no autorizada contra Irán en junio de 2025. Condujo una operación militar contra Venezuela en enero de 2026, capturando al presidente Maduro. Amenazó con invadir Groenlandia. Ninguna de estas acciones fue autorizada por el Congreso. La Constitución es clara, el Congreso declara la guerra, no el presidente. Pero Trump actúa como si fuera un rey que puede hacer guerra cuando quiere, donde quiere, sin permiso de nadie. Y luego está el llamado Board of Peace, el Consejo de la Paz.
que Trump creó como alternativa a la ONU. Invitó a Vladimir Putin, un criminal de guerra buscado por la CPI, a formar parte. Excluyó a la mayoría de las democracias europeas. Es esencialmente Trump intentando crear su propio orden mundial donde él y otros dictadores pueden cooperar sin estar limitados por el derecho internacional o las normas democráticas. Kagan dijo algo más importante. Dijo que todo ahora concierne al poder, el poder puro. Hemos salido del dominio de la legalidad, y eso es verdad. Trump ni siquiera pretende respetar la ley. Dice abiertamente que hará lo que quiera, y si alguien intenta detenerlo, usará el poder del gobierno federal para aplastarlos. Esto es lo que hacen los dictadores. Acumulan poder, eliminan los frenos y contrapesos. Intimidan o eliminan la oposición, controlan la información y finalmente suspenden o manipulan las elecciones. Y aquí está la parte más aterradora. Kagan dijo que no piensa que los tribunales necesariamente lo detendrán. Los varios tribunales federales pueden, pero la Corte Suprema ha demostrado voluntad de dejarlo hacer lo que quiera. Y tan pronto como un presidente entra en el dominio de la seguridad nacional y comienza a declarar razones de seguridad nacional por las que debe hacer ciertas cosas, tradicionalmente el tribunal retrocede. La peor decisión judicial de los últimos 100 años fue Korematsu, que fue el internamiento de los japoneses, que el tribunal estimó, el presidente toma una determinación de seguridad nacional. Entonces Trump sabe que puede hacer casi cualquier cosa si lo enmarca como cuestión de seguridad nacional. Y eso es exactamente lo que hace. Dice que los inmigrantes ilegales son una amenaza para la seguridad nacional. Entonces puede desplegar fuerzas federales en ciudades estadounidenses. Dice que el fraude electoral es una amenaza para la seguridad nacional. Entonces puede incautar registros electorales y construir bases de datos nacionales de votantes. Dice que Irán es una amenaza para la seguridad nacional, entonces puede lanzar ataques militares sin autorización del Congreso. Todo se vuelve seguridad nacional, y una vez que es seguridad nacional, los tribunales retroceden y el Congreso se siente impotente. Kagan también señaló que el Partido Republicano se ha convertido en el partido de la dictadura. La gente se concentra tanto en Trump, pero Trump no está solo. Tiene a Stephen Miller, Russell Vought, otras personas que también son figuras mayores que lo empujan en esta dirección autoritaria. Y la mayoría de los republicanos en el Congreso o lo apoyan activamente o tienen tanto miedo de él que permanecen en silencio. Incluso cuando propone abiertamente nacionalizar las elecciones, violar la Constitución, la mayoría de los republicanos no dicen nada. Rand Paul es la excepción, no la regla. Entonces, ¿qué pasa después? Kagan piensa que Trump ha indicado claramente que no tiene ninguna intención de permitir que las elecciones de 2026 se desarrollen equitativamente si los demócratas probablemente ganen. Sabe perfectamente bien que efectivamente su presidencia será grandemente disminuida una vez que los demócratas tomen una o ambas cámaras del Congreso. Él mismo ahora dice que será destituido y por eso quiere impedir que los demócratas tomen el poder. Y ahora tiene a su disposición un poder enorme y poderoso. Literalmente las fuerzas del poder. Lo que llamarían en otro país los ministerios del poder, él tiene el control total. Entonces aquí están los escenarios posibles para 2026. Escenario 1. Las elecciones tienen lugar normalmente en noviembre. Los demócratas ganan el control de la Cámara o el Senado o ambos, y Trump acepta pacíficamente los resultados. Es el mejor caso, pero francamente, basado en todo lo que hemos visto, parece extremadamente improbable. Trump nunca ha aceptado una derrota electoral en su vida. Incluso afirmó haber ganado el voto popular en 2016, cuando lo perdió por 3 millones de votos. Pasó 4 años mintiendo sobre fraude electoral en 2020. ¿Por qué aceptaría repentinamente una derrota en 2026? Escenario 2. Las elecciones tienen lugar. Los demócratas ganan,
pero Trump se niega a aceptar los resultados. Afirma fraude electoral masivo, usa sus bases de datos de votantes y los registros incautados para fabricar pruebas. Ordena al Departamento de Justicia investigar, quizás incluso arrestar a funcionarios electorales demócratas. Llama a sus partidarios a salir a las calles. Obtienes esencialmente 6 de enero de 2021 nuevamente, pero esta vez a través del país en múltiples estados y con Trump controlando todo el aparato del gobierno federal. Escenario 3, y este es el más oscuro, Trump perturba tanto las elecciones por adelantado que no pueden desarrollarse normalmente. Quizás los agentes federales incautan equipos de votación en distritos demócratas clave. Quizás arrestan a funcionarios electorales en estados oscilantes. Quizás Trump declara una emergencia nacional unas semanas antes de las elecciones. Invoca poderes extraordinarios. Pospone las elecciones indefinidamente. Suena a ciencia ficción. Pero Trump literalmente propuso posponer las elecciones en 2020 por el COVID. No pudo hacerlo entonces porque no tenía suficiente control sobre el gobierno. Ahora lo tiene. Permítanme ser muy claro sobre algo. No hago predicciones alarmistas por el placer de alarmar a la gente. Analizo lo que Trump realmente dice y lo que realmente hace. Dice que quiere nacionalizar las elecciones, es inconstitucional y señala su intención de no permitir que las elecciones sean libres y justas si piensa que va a perder. Está construyendo una base de datos nacional de votantes, incautando registros en los estados. Despliega fuerzas federales para intimidar a la oposición. Ataca a la prensa libre. Ignora las decisiones judiciales, viola abiertamente la Constitución. Todos son signos clásicos de un líder consolidando poder dictatorial. Y aquí está la pregunta más importante. ¿Quién lo va a detener? El Congreso republicano no lo hará. Son cómplices o cobardes. La Corte Suprema probablemente no lo hará. Ha mostrado que lo dejará hacer lo que quiera. ¿Los militares? Se espera que honrarían su juramento a la Constitución en lugar de a Trump, pero no podemos estar seguros. Eso deja al pueblo estadounidense, y ahí es donde esto se vuelve realmente crítico. Si Trump intenta perturbar las elecciones de 2026, si los demócratas ganan y él se niega a aceptar los resultados, los estadounidenses ordinarios tendrán que decidir si defenderán su democracia o permitirán que se disuelva. Kagan dijo que esto debería ser una alarma de 5 estrellas para todos. Tiene razón, no estamos exagerando, no somos histéricos. Miramos sobriamente lo que Trump dice y hace y sacamos las conclusiones lógicas. Un presidente que llama a nacionalizar las elecciones, que construye bases de datos de votantes para impugnar resultados, que despliega fuerzas federales para intimidar a la oposición, que ataca a la prensa libre, que ignora los tribunales y el Congreso, es un presidente que se mueve hacia la dictadura. Y estamos al borde absoluto de perder la democracia estadounidense tal como la conocemos. Los próximos 9 meses son absolutamente críticos. Si llegamos a noviembre y las elecciones se desarrollan normal y equitativamente y los resultados son aceptados por todas las partes, entonces habremos evitado lo peor. Pero si Trump logra perturbar, manipular o cancelar las elecciones, entonces América ya no será una democracia funcional. Será una autocracia electiva en el mejor caso, una dictadura pura y simple en el peor. Y una vez que pierdes la democracia, recuperarla es extraordinariamente difícil. Miren Rusia, miren Turquía, miren Hungría. Una vez que un líder autoritario consolida el poder, revertir la tendencia requiere años, décadas, a veces generaciones. Entonces vigilen muy atentamente lo que sucede en los próximos meses. Cada intento de Trump de apoderarse de más control sobre el proceso electoral, cada movimiento hacia la construcción de su base de datos de votantes, cada despliegue de fuerzas federales para intimidar a la oposición, todos son señales de alarma.
Y todos debemos decidir si nos vamos a levantar y defender la democracia o permanecer pasivos y verla morir. Es tan simple y tan terrible como eso. Permanezcan vigilantes, amigos míos. El futuro de la democracia estadounidense está en juego.